Buenas tardes, gracias. Yo soy coach, psicólogo deportivo y llevo aproximadamente 18 años trabajando con deportistas. Trabajo con la mente de los deportistas, trabajamos en la formación, desarrollando habilidades en los entrenadores, y una de las características que he tratado de imponer siempre en las labores que yo realizo es la autodeterminación. Y de eso quiero hablarles hoy día. Voy a hablarles en este storytelling de la historia de Cobresal, un equipo que el año 2015 se forma para evitar el descenso y termina cumpliendo un objetivo diametralmente distinto, saliendo campeón del torneo de clausura de fútbol profesional. Un grupo de muchachos cuyo desafío era cómo, a partir de las situaciones externas ocurridas ese año en el norte de nuestro país, recordemos, tuvieron un tema de aluviones. En Salvador, por ejemplo, cayó en 4 días la cantidad de agua que cae en 4 años. Y por lo tanto, hay un montón de circunstancias que, desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno, el desafío de trabajar con un equipo donde hay que hacer sinergia en los objetivos, en los distintos estilos comportamentales. Por lo tanto, el fútbol claramente es una actividad que nos entrega una información, una educación informal muy importante. Tenemos el colegio, tenemos las escuelas, tenemos la universidad como órganos, como personas, ¿no es cierto?, agentes de socialización que nos permiten entregar información y educación formal. El fútbol es justamente una de las actividades que nosotros, los psicólogos deportivos, trabajamos fuertemente en extraer la información porque nos permite educar. En el fútbol ocurren muchas cosas que en la sociedad también se vivencian. Hay mucho aprendizaje que extraer del fútbol. Fíjense, por ejemplo, que ahí tenemos... Esa es la ciudad de El Salvador, con hoy día prácticamente 4.000 habitantes. En su mejor momento vivían 12.000 personas. Y el único lugar que se visualiza ahí de pasto es la cancha de fútbol. Esa es la realidad un poco de este equipo que está inserto en el norte de nuestro país. Y este es un grupo cuyo génesis inicial, cuyo mente de cada uno de los jugadores no estaba en lidiar con el éxito. Este es un grupo que fue conformado, dado la estructura que tenía el torneo profesional de fútbol, venían con un promedio que podía eventualmente catapultarlos a la primera vez, es decir, descender de la categoría. Sin embargo, en un momento determinado, incluso durante el torneo, aun cuando todavía no habían zafado del descenso propiamente tal, estaban con la posibilidad de salir campeones porque iban primero en la tabla de posiciones. Entonces, muy interesante un poco el proceso que aquí vamos a explicar. ¿Cómo se genera este cambio en la cabeza de los jugadores? Aquí es importante recalcar algunas cosas. Lo primero, nuestro cerebro, el de todos ustedes, nace de alguna forma programado para sobrevivir. Es un cerebro que se va a destinar a focalizar en lo negativo, es pesimista y se focaliza también en el miedo. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos hacer cambios, lo que tenemos que hacer es tratar de generar esta situación en nuestro cerebro que ya viene de nacimiento, de alguna forma programado para sobrevivir. Y en definitiva, lo que hacemos con este cerebro es que se puede ver influenciado por lo que denominamos la mente. La mente tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, y el cerebro es todo lo físico que tenemos, el cableado que tenemos dentro de la cabeza, las neuronas, las conexiones, todo eso pertenece al cerebro. Algunas cosas, por ejemplo, que se nos dijo a nosotros algunos años atrás en el colegio. Nosotros se nos decía que usted solamente utiliza el 20% del cerebro. Eso ya es mentira. Los científicos hace muchos años ya que han demostrado que todos nosotros ocupamos todo el cerebro. Lo que pasa es que no lo ocupamos al mismo tiempo. En este momento, en esta charla, ustedes están ocupando un 2, un 3, un 4% del cerebro. Cuando terminemos aquí y nos vayamos a almorzar, van a ocupar otro 2%, otro 3%. En la noche, dependiendo de lo que cada uno haga, va a ocupar otro 2%, otro 3%. Nunca lo ocupamos al mismo tiempo, pero utilizamos todo el cerebro. Esto es importante porque lo que se nos decía anteriormente era muy autolimitante y nosotros utilizábamos solo una parte del cerebro. Otra cosa importante, el cerebro cambia todos los días. El cerebro de ustedes de hoy día ya no es el de ayer y muy probablemente con esta jornada que hemos tenido en las mañanas ya no va a ser el mismo que mañana. Por lo tanto, es un cerebro que efectivamente puede ser cambiado.
Fíjense que ayer, mientras venía a la ciudad de Los Ángeles para dar esta charla, hice 3 ejercicios. Estaba en la fila para pasar por policía, ahí en el aeropuerto, y a la persona que está delante mío le digo, está rapidita la fila hoy día, por suerte. Me dice, no, espérese la que nos va a tocar al entrar al avión. Fíjense cómo su cerebro, en algo que eventualmente podría no haber sido, se fija en lo negativo. Segundo ejercicio que hice. Voy subiendo al avión y a la azafata le digo, no le dije que estaba hermosa, sino que le digo, qué buen clima que nos tocó hoy día en Santiago. Me dice, pero espere lo que le va a tocar en Conce, frío y harta lluvia. Nuevamente, un cerebro que se detiene en aspectos negativos. Yo ya me senté en el avión y dije, ya cumplí con esta experiencia, ¿no es cierto?, de comprobar esto que les estoy contando. Cuando voy saliendo del avión, justo en la parte donde voy saliendo, aparece el piloto ahí justo desde la cabina y sale. Y le aprovecho de comentar, le digo, no hubo tanta turbulencia como había anunciado. Me dice, no, la verdad es que sí hubo turbulencia, lo que pasa es que yo la sorteé muy bien, me dice. Yo digo, por suerte que el cerebro del piloto sí funciona positivo, porque si no, a lo mejor no estaría hoy día aquí. Bueno, ¿qué quiero transmitir un poquito? Este cerebro, efectivamente, por eso es que yo a los optimistas los aplaudo de pie, porque son personas que de alguna forma han ido trabajando para resetear este cerebro. Son personas que no nacieron optimistas, sino que en definitiva son personas que lograron modificar este cerebro que viene predeterminado para ser negativo. Y una de las formas deliberadas para poder modificar esto es el proceso de coaching. Porque el proceso de coaching lo que hace es intentar sacar la mejor versión de las personas. Y lo que hace es trabajar con la mente, que hoy día sabemos que influye fuertemente en el cerebro. Hoy día sabemos que este cerebro lo podemos resetear de alguna forma gracias al cerebro. Pero el cerebro todavía funciona bajo 2 zonas de confort fuertemente. La primera zona de confort donde funciona este cerebro es en la cultura de la queja. Entonces es un cerebro que siempre te está diciendo, no, la responsabilidad no fue tuya. En el caso del fútbol fue de tu compañero, o fue en realidad por la cancha, o en realidad por el clima, o el árbitro nos perjudicó, o de la NFP no quieren bajar, no quieren que nosotros salgamos campeones, que son las típicas excusas que se empiezan a dar. Nosotros eso en psicología del deporte hablamos de atribución causal externa, cuando nosotros externalizamos las causas de por qué no nos ocurren las cosas. Y la segunda zona de confort, por excelencia de parte del cerebro, es que es un cerebro que como está predeterminado para sobrevivir, es muy ahorrativo. Y cada cambio que tú quieras hacer, el cerebro te auto boicotea. Te dice, no, no lo hagas, está todo bien aquí, mantengámonos tranquilitos, no hagamos cambios. Por eso es que a veces cuesta tanto hacer e iniciar los cambios, porque tenemos un cerebro que ahorra energía para sobrevivir y por lo tanto cada vez que tenemos que destinar energía para generar algo nuevo, nos va a tirar para abajo, nos va a tirar para abajo. Y tenemos los pensamientos negativos y todo lo demás. Por lo tanto, la experiencia que tuvimos con este equipo era que teníamos un grupo de deportistas que en el fondo estaban sobreviviendo, estaban intentando salvar la categoría, estaban tratando de mantenerse en primera división. Y además se le sumaban situaciones externas. Una situación grave ocurría en El Salvador, ¿no es cierto?, donde incluso se pierden las condiciones básicas. No había agua, no habían alimentos, y por lo tanto obliga al equipo en la mitad del torneo, o más bien en la última parte del torneo, a tener que dejar El Salvador y continuar jugando ya no sus partidos de local, que era una ventaja porque juegan en la altura, sino que ir a Santiago para poder ahí terminar los partidos de local. Lo cual son toda una serie de situaciones, porque además algunos jugadores viajan con sus familias y otros no lo hacen. Entonces empieza a haber una situación externa importante que va influyendo también en lo que va pasando en la situación deportiva. Y por lo tanto, ahí lo que nosotros hicimos fue empezar un trabajo de psicología deportiva, de coaching deportivo, de empezar a resetear estos cerebros de los jugadores, de lograr que ellos se traten de fijar en lo que podían lograr más que en los problemas que estaban existiendo. Yo siempre cuento esta anécdota porque me parece muy interesante para entender lo que estaba pasando en la cabeza de estos jugadores. Cuando yo soy integrado al trabajo con ellos, el entrenador del equipo llama a los referentes, a los líderes del grupo, y dice, miren, tantito va a tratar de trabajar con
un poco con ayudarnos en la parte mental para fortalecernos. Entonces uno de ellos dice, bueno, si él es capaz de hacernos ver El Salvador como si fuera Miami, está todo muy bien. O sea, evidentemente había una situación, ¿no es cierto?, que había que trabajar en tratar de que el foco del trabajo fuera a través de este cerebro positivo y no de este cerebro negativo, que en el fondo es lo que empieza a ir pasando, ¿no? También es muy difícil el trabajo en este sentido porque están lo que se llaman las neuronas espejo, que es cuando nosotros reflejamos las emociones que nos pasan en otros. Y esto evidentemente en los equipos de fútbol es fuerte, porque ellos comparten camarín, comparten cancha, comparten entrenamiento, comparten partidos, y además particularmente la gente allá en El Salvador, como son tan pocos, se están viendo además fuera del concepto del entrenamiento. Entonces la posibilidad de transmitirse entre cada uno las emociones, los pensamientos, las sensaciones es alta, un poco. Entonces todo esto había que entrar a trabajar. Y tal vez ahí viene el momento un poco de, que tal vez fue el momento clave, ¿no es cierto? Y es que en la penúltima fecha llega Cobresal y Universidad Católica, que tenían las posibilidades de salir campeón, y por lo tanto la NFP decide que el partido se juegue de forma paralela, es decir, que el partido se juegue a la misma hora. Y ahí viene una decisión de parte del club, de la institución de Cobresal, de que el equipo vuelva a El Salvador para terminar ahí su participación, es decir, para intentar coronarse como campeón en El Salvador, un poco para también llevarle la alegría a la gente que estaba, efectivamente, todos los alrededores de El Salvador y Valmaro estaba sufriendo. Y por lo tanto, esto también implica un cambio nuevamente, fijémonos, en la plasticidad un poco neuronal, ¿no?, de poder decirle a los jugadores, ya no vamos a seguir jugando de local en Santiago, sino que vamos a trasladar nuestro último partido a El Salvador, lo que implica de nuevo la readaptación, por ejemplo, a la altura. Bueno, simplemente comentarles que lo que sucede aquí es que nosotros necesitábamos obviamente ganar el partido. Nosotros necesitábamos que el Católica, que era el otro rival que podía salir campeón, al menos no ganara. Y la situación ocurre con el primer tiempo terminado, nosotros perdiendo 2-1, enfrentando al equipo que ya había descendido en ese entonces, y Católica ganando 3-0 en Santiago. Adversa la situación, ¿no? Unos podrían pensar, bueno, lo que ocurre después es peligroso, es milagroso. Bueno, el partido de nosotros en El Salvador se empata y en San Carlos también. Iquique empata el partido. Y después viene una situación que fue en realidad bien extraña. Extraña digo porque no podría dar la explicación real de lo que sucede, y es que se cobra casi un penal simultáneo en ambas canchas. El penal nuestro era para quedar 3-2 ganando, y el penal que se cobraba en San Carlos era para Católica, el cual también podía ganar. No recuerdo bien ya, esto debe ser por alguna situación psicológica de lo que sucede, ¿no es cierto?, de reprimir algunas cosas, tal vez la emoción. El penal de Cobresal se produce y en Católica, en el San Carlos Apoquindo, el penal se erra, por lo tanto se pierde. Y de ahí la historia es un poco conocida. Yo quiero transmitir un poco esto porque muchas veces estas situaciones uno las puede obviar y decir, no, esto es una situación milagrosa, esto es algo que ocurrió, ¿no es cierto?, dado por situaciones, por las creencias de cada uno. Uno podría dar distintas argumentaciones para decir por qué ocurre. Simplemente yo puedo hablarles desde el lado de acá, de decir que aquí hubo un grupo de jugadores que en un momento determinado se trabaja con ellos, reseteando sus cerebros, potenciándolos y tratando de que ellos se fijen en las cosas que sí podrían lograr y no en las cosas que tenían que evitar. Y finalmente se trabaja en todo lo que tiene que ver con el trabajo de las ansiedades, de los liderazgos, de las frustraciones. Y eso es lo que probablemente ha permitido que este jugador, ¿no es cierto?, cuando tuvo que convertir el penal, ¿no es cierto?, 3-2, haya podido hacerlo positivamente y no lo haya errado. Finalmente, por supuesto que hay muchas situaciones que dentro de estos procesos no se observan. Cobresal, por ejemplo, es el equipo que más kilómetros viaja para poder desplazarse y competir con sus rivales. Ellos simplemente para poder tomar un avión ya tienen que viajar 2 horas a Copiapó y de ahí desplazarse al resto del país. Por lo tanto, es el equipo que más kilómetros tiene de desgaste en ese sentido. Es un club con pocos recursos económicos. Hace muchos años ya que Codelco no los aporta económicamente.
es una ciudad que está eventualmente aislada, es una ciudad que está literalmente al medio del desierto. Y por lo tanto, es una ciudad que también presenta pocas posibilidades de que los profesionales puedan acceder y llegar a trabajar allá. Todo esto es la parte eventualmente negativa que no se ve. Pero por supuesto que no se ve, ¿no es cierto?, el concepto de resiliencia que intentó transmitir el cuerpo técnico hacia los jugadores, sobre todo tomando en cuenta un poco la situación externa que vivieron. ¿Cómo logramos cohesionar este grupo no solo en torno a lo social, es decir, que sean amigos fuera de la cancha, sino que cómo se logró cohesionar este grupo en torno a la tarea, que ellos entendieran que el objetivo había que unirse para lograr el objetivo dentro de la cancha? ¿Cómo trabajamos con cada uno de los líderes? Porque aquí hubo coaching individual y coaching colectivo, y trabajar de alguna forma con las personas que tenían relación y ascendencia sobre los otros. Y cómo se trabajó de alguna forma esta tolerancia a la frustración frente a distintas situaciones que fueron pasando y que ellos la pudieron ir sorteando. Por lo tanto, simplemente recalcar que aquí hay un trabajo simplemente a partir de las variables externas, las variables internas que se hace desde el coaching, modificando y reseteando el cerebro, ¿no es cierto?, de cada uno de los deportistas. Aquí hay un gran trabajo de autodeterminación. Muchas gracias.